¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Bienvenidos a un nuevo podcast de estadística avanzada. Hoy toca hacer el resumen final de la segunda ronda de los playoffs de la NBA y empezar con una pequeña previa de lo que van a ser las finales, que ya sabéis que por la conferencia oeste van a jugar los Oklahoma City Thunder contra los Minnesota Timberwolves y por el este los New York Knicks contra los Indiana Pacers. Toca repasar el mejor quinteto estadístico de esta segunda ronda de los playoffs y ver algunas claves de pues por dónde creemos que pueden ir los tiros en estas finales de conferencia. Para ello tengo aquí a Tony. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Presente un día más para hablar de numeritos. Así que ya sabéis la temática de estos episodios, tratamos desde el punto de vista de la estadística avanzada, pues ver lo que está sucediendo y tratar de explicar y poder comprender por qué unos equipos han ganado y por qué otros equipos han perdido. Si os gusta el contenido, pues lo de siempre, dejaros un like, comentar, compartir el episodio, dejaros las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast que ayuden a que el programa esté mejor posicionado. Y si deseáis ir un pasito más allá y formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, haceros miembros de nuestro canal de Patreon y también podéis disfrutar de un montón de contenido exclusivo en formato podcast o artículos como el artículo que ha escrito hoy Sergio hablando de los equipos que ya han caído eliminados en esta segunda ronda de playoff y tratando de ver un poquito cuál es el panorama que se les queda de cara a este verano. Así que nada, para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y como siempre tenemos que agradecer su presencia a Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo, que patrocina este podcast, que patrocina Massive Ball. Fluor Lifestyle puede hacer muchas cosas por vosotros. Puede crear una campaña de marketing para vuestra empresa, un lanzamiento de un producto, puede hacer un rebranding de vuestra idea de marca, puede crear una nueva marca también desde cero o puede ayudaros dándoos ideas creativas para vuestra empresa, para vuestro producto o para lo que sea a lo que os dediquéis. Simplemente os va a ayudar a vender más, ya que vuestra historia esté bien contada, a que vuestro producto esté bien posicionado y que de esa forma logréis alcanzar los objetivos necesarios. ¿Cómo podéis contactar con Fluor Lifestyle? Pues a través del número de teléfono 647-693-990 o mandando un email al correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. Que deseáis chequear la gente con la que ha trabajado Fluor Lifestyle, pues lo podéis hacer a través de su página web fluorlifestyle.com, donde pues podéis comprobar que han trabajado con algunas de las empresas más potentes del panorama internacional. Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo, y si les llamáis, que por cierto tenéis todos los enlaces a su número de teléfono y a su email en la caja de descripción del podcast, decirles, cómo no, que vais de parte de Massive Ball y seguro que os van a atender muy, muy bien. Comenzamos, si queréis, ya con el podcast, Tony. Un día más, aquí hablando de estadística avanzada. Vamos a ver un poquito lo que ha sido esta segunda ronda para poder comprender pues, por qué ahora mismo Oklahoma y Minnesota son los mejores equipos de la conferencia oeste y los Knicks y los Pacers los del este. Y luego, si queréis, nos podemos meter un poquito en lo que van a ser esas finales de conferencia. Empezamos por los ratings, que si no me equivoco no hay cambios respecto a lo que vimos la semana pasada. El mejor defensive rating y el mejor net rating es Oklahoma City Thunder, tiene un net rating de 103,9 puntos recibidos por cada 100 posesiones y un net rating de más 9,9. En cuanto al offensive rating, lo mismo, la vida yo creo que sigue igual. El mejor equipo es Indiana con 116,7 puntos anotados por cada 100 posesiones, Tony. Pues sí, la vida sigue igual. Lo único que ha ido, si comparamos con lo de la semana pasada, ha ido menguando un poco todo. Sí. Por ejemplo, Indiana es el mejor ataque, pero baja un poquito. Minnesota se acerca más a Oklahoma. Esto es muy interesante de cara a esta final de conferencia. La semana pasada estaba un poquito más abajo en cuanto al nivel de ataque. Ha aumentado su nivel de ataque en los últimos partidos, ha anotado más. Y se pone casi a la altura de Oklahoma. Y se pone casi a la altura de Oklahoma, además, también a nivel defensivo. Por lo tanto, si solo nos ceñimos a los puntitos que entran, los puntitos que salen, pues muy, muy apretado ese Oklahoma City Thunder contra Minnesota Timberwolves. Knicks y Celtics, pues es que Knicks casi ni se ve el logo, está debajo del de Celtics, 0,3 de net rating a favor de Boston y menos 0,3 de net rating a favor o en contra de Nueva York.
y muy igualados. Da a entender, pues bueno, lo igualada que ha estado la serie en cuanto a tanteo, ¿no? Al final la paliza del último partido, pues bueno, compensa un poco con la recibida por Knicks en Sí, el quinto, ¿no? Que no sobre hubo todo, encuentro realmente. sobre todo porque la semana pasada que hicimos justo después de la paliza que le metió Boston a Knicks, estaba Knicks menos 3,5 en el rating, ahora está menos 0,3. Entonces sí, compensa un poco la paliza y ese menos 0,3 también en el quinto partido Boston ganó bastante bien. Al final los Knicks, excepto un partido, los otros 3 han sido resultados muy, muy igualados. Exacto. Y luego, fíjate, ¿no? Si vamos ya al otro finalista, en este caso de la conferencia pues Indiana Pacers, eso, ¿no? Destacado en cuanto a offensive rating. Obviamente, el jugar ha sido el que ha jugado a más ritmo con diferencia. De hecho, se van a enfrentar. Ese contrapunto va a estar muy bien, porque Nueva York creo que es de los que pasa el que menos pace tiene. Indiana es el que más. La diferencia es casi de 10 posesiones. La batalla va a estar ahí un poco también, ver quién consigue imponer su ritmo o ver quién está más cómodo en el ritmo del rival cuando logre imponerlo, porque sabemos que esto siempre va por fases, ¿no? En el momento que Indiana consiga correr mucho, a ver si Knicks puede adaptarse a ese ritmo y salir lo menos perjudicado posible. Y en el momento en el que esto vaya al barro, digamos, en el caos ese que crea también Knicks, pues ver qué tal le va a Indiana, ¿no? Para mí la clave con Indiana es que si lo comparamos con la diapositiva semana pasada, ha bajado 2 puntos en defensive rating. Estaba en 114,5, ahora está en 112,6. No sé cuántos partidos jugó contra Cavs esta semana, si 1 o 2, pero sí se ha notado que son solo 2 partidos, pero una mejora defensiva brutal para pasar de 114 a 112 en defensive rating. Sí, también hay que tener en cuenta Perdón, Óscar, te decía. Nada, con esto termino. Que hay que tener en cuenta también, por ejemplo, pues eso, el último partido el de Indiana, creo que es el último o el penúltimo. Es el penúltimo, que es en Indiana. Es un poco engañoso, porque al final el último cuarto y medio es ese del que estuvimos hablando, Sí. ese cuarto y medio de la basura directamente, claro, ahí al final eso, entre comillas, ¿vale? Mancha, ¿no? la estadística de la realidad de ambos equipos. Entonces, también por eso los ratings siempre hay que tomarlo un poquito más, pues bueno, al final eso son puntos a favor, puntos en contra. Es verdad que todo elevado al mismo número de posesiones, pero bueno, tampoco hay que volverse loco simplemente con este dato. Pero nos sirve un poco, pues eso, ¿no? Ver quién ha estado más fino en cada ámbito, ¿no? En ataque y en defensa. Vamos a pasar, si queréis, a hablar un poquito de la eficacia de tiro, que es algo muy importante al final en cualquier partido de baloncesto. Y los Pacers son el equipo que mejor eficacia de tiro han tenido en esta segunda ronda, seguido de los Timberwolves, Oklahoma, Boston, Knicks, Warriors, Cleveland y Denver. Sergio, no respires tan fuerte. Que No, era una risa tontona, porque Celtics, que se ha quejado y de que le fallaron los triples, tiene mejor eficacia de tiro que Knicks. Tony, ¿qué tenemos que observar aquí? Pues aquí, mira, aquí ya vamos a empezar a ver cosas interesantes en clave final de conferencia, ¿no? Bueno, pues eso, lo que has comentado tú, Óscar. Indiana, el que mejor eficacia de tiro ha tenido en estas semifinales de conferencia, con ese 58,5%, que es una barbaridad. Es el que mejor porcentaje en tiro de tres ha tenido también, 42,1%, seguido de Minnesota Timberwolves, 38,2%. Si nos fijamos en los otros dos finalistas, Oklahoma, 51,8% de eficacia de tiro, Knicks 50,8%, el que menos porcentaje de eficacia de tiro ha tenido. El porcentaje de puntos que obtienen desde el tiro de tres, para Indiana esto significa un 35% de esos puntos vienen del tiro de tres, un 40,5% provienen de la pintura. En el caso de Knicks, un 33,5% de sus puntos viene del tiro de tres, 41,6% viene de la pintura. ¿Qué significa esto? Que si Knicks consigue defender bien el tiro exterior de Pacers, tiene mucho terreno avanzado, digamos. Porque luego lo completaremos con la estadística del tema del rebote, pero ahí yo creo que es donde va a estar más la clave en este Pacers-Knicks. Vamos a pasar, si queréis, a hablar del free throw rate, que ya sabéis que es las veces que acude un equipo a la línea de tiros libres y los puntos que obtiene de esas veces que acude. Creo que la semana pasada Cleveland Cavaliers también era el equipo que más veces acudía a la línea de tiros libres con un 37,3%. Luego los Denver Nuggets con un 31,3%. Golden State Warriors 29,6%. Y luego tenemos a los Knicks, a los Pacers,
a los Thunder, a los Wolves y a los Boston Celtics. Pues si nos fijamos eso, ¿no? En clave final de conferencia, pues Oklahoma City Thunder, el tercero que menos va a la línea de tiros libres, tan solo un 26, es decir, de cada 100 tiros, 26, casi 27 prácticamente, van a la línea de tiros libres. El porcentaje de puntos que obtiene Oklahoma, por ejemplo, desde el tiro libre son 16,7 puntos. 16,7%, perdón, de sus puntos provienen del tiro libre. En el caso de Indiana, 15,8%. En el caso de Knicks, 17,2%. Y en el caso de Minnesota, 14,3%. Es decir, son equipos que no consiguen un gran botín, digamos, comparado, por ejemplo, con ese 20% o con ese 23% de Cleveland, que obtengan muchos puntos. Fijaos que se da una cosa. Los tres que más tienen, que mejor free throw rate tienen y que más obtenían sus puntos desde el tiro libre, son los tres de que están eliminados. Sí. La excepción es Boston, que es el que menos. Pero esos tres son los eliminados. En el caso, por ejemplo, de Denver es un equipo que mete muchísimas manos, comete faltas, por eso me han dado tanto línea de tiro libre, pero es que, claro, comete muchos robos y te castiga tras esos robos. Entonces, ahí está un poco también la balanza, ¿no? Está el sexto, que por ejemplo el free throw rate de Denver fue disparado, pero fue por eso, ¿no? Porque Denver también, o sea, Oklahoma es un equipo muy pegajoso, muy pegón, digamos, que se entienda bien lo de pegón, de meter muchas manos, de robar muchos balones, es muy físico y, pues claro, siempre juega un poco al límite de esas faltas, ¿no? Pero que el tema del tiro libre es curioso, ¿no? Que los tres que más puntos han conseguido desde el tiro libre, o que dentro de su tarta de puntos, digamos, mayor parte pertenece a tiros libres, tres que están eliminados. Pero también ha habido cambios sustanciales comparado con la semana pasada. La semana pasada Oklahoma era tercero, que más iba, y ha bajado al sexto en esta. Aparte ha bajado, antes conseguía el porcentaje de 18,7 con 97 puntos, ahora tiene 16,72 y lo contrario con Nueva York. Nueva York era el tercero por abajo la semana pasada, que iba, y ahora es el cuarto, está a la mitad y conseguía 14,4 puntos la semana pasada. Y ahora ha subido a 17,22 esta semana. Los que metió Mitchell Robinson esta semana. Sí, también. La anterior los falló y esta los metió. Vamos a hablar ahora del porcentaje de pérdidas, que a mí es un dato que siempre me gusta mucho fijarme, y yo creo que explica mucho de la victoria de ayer de los Thunder ante los Denver Nuggets. Oklahoma sigue siendo el equipo que menos pérdidas tiene, o que menos porcentaje de pérdida tiene, y uno de los que más pérdidas provoca en sus rivales. Y yo creo que aquí puede estar una de las claves de la final de conferencia ante los Minnesota Timberwolves, ¿no, Tony? Pues correcto, porque fíjate, son los polos opuestos, ¿no? Oklahoma sigue siendo, lo llevamos diciendo toda la regular season, el equipo que mejor cuida el balón, tan solo un 11% de pérdidas de balón. Lo hemos visto con Denver. Y Minnesota es el equipo que más porcentaje de balones ha perdido en estas semifinales de conferencia. Cierto es que jugando contra un equipo como Warriors, que ha habido partidos que han intentado, pues eso, ¿no? Elevar mucho el contacto, el robar balones, es un equipo muy pegajoso, en defensa es bastante fastidioso, pero es que claro, con la Oklahoma City Thunder es más todavía. Entonces, sí. Este dato, me temo que ese dato puede ser muy perjudicial. Luego está fíjate, el porcentaje de los puntos que obtiene tras pérdida de su total de Oklahoma son el 20%. O sea, el 20% de los puntos de Oklahoma, o casi el 21%, vienen de robos de balón. Es el que más con diferencia. Y el 17,6% de los puntos que obtiene Oklahoma son al contraataque. O como Oklahoma se ponga a correr, como se ponga a volar, puede meter en muchos líos a Minnesota. Y ojo, que a mí Minnesota a priori me parece un fit bastante complicado para Oklahoma por configuración de plantilla, por rotación, por su versatilidad de quintetos, que puede jugar con quinteto grande, con quinteto pequeño. Creo que Minnesota puede meter en bastantes líos a Oklahoma. Pero viendo este dato, viendo el tema de pérdidas, viendo el tema de contraataques, etcétera, Oklahoma lo tiene a priori, visto los números de semifinales de conferencia, veo que sí, que puede hacer mucho daño a los Wolves. Y eso que Denver le ha limitado bastante, que no llegan a poner esas zonas, igual los números estarían todavía más arriba. Para mí, aquí está lo que es la clave de la eliminatoria. Es decir, Oklahoma es un equipo que en estático ataca bastante mal en relación a ser un equipo de élite cuando se enfrenta a otro equipo de élite, ¿no? Le cuesta mucho. Lo vimos ayer, por ejemplo, en el inicio de partido y en otras ocasiones con las zonas de Denver.
Y Minnesota es un equipo que defiende bastante bien. Si el partido se reduce a un ritmo muy lento y se juega un poquito lo que quieren los Wolves, yo creo que Minnesota tiene mucho por hacer. ¿Cómo puede ganar bajo mi punto de vista Oklahoma? Lo que hicieron ayer, ponerse las pilas en defensa, ser extremadamente agresivos y tratar de forzar, por ejemplo, muchas pérdidas cuando tenga la bola Julius Randle o cuando la tenga Anthony Edwards, que hemos visto que en la primera ronda igual sí que cuidó bastante bien el balón, pero en esta segunda ronda ha tenido más pérdidas. Situaciones de Gobert también, por ejemplo, que hay veces que cuando recibe cerca del aro baja el balón al suelo, ahí tiene jugadores pequeños que enseguida meten una mano y pueden robar en la bola. Yo creo que iba a estar la eliminatoria, básicamente. Luego, fijaos con Knicks y con Indiana, yéndonos al este, son números muy parecidos. 13,6% de pérdidas. Quiere decir que vamos a desmitificar cosas. Mira, los datos muchas veces nos ayudan a desmitificar. Cuando decimos que Indiana corre mucho, que juega muy rápido, no nos referimos a esté haciendo contragolpes todo el rato. De hecho, tan solo el 11,4% prácticamente de sus puntos provienen de contraataque, que es prácticamente clavado al 11,2% que tiene Nueva York. Si nos referimos a que son transiciones rápidas, a que atacan mucho primeros segundos de posesión, a que, por ejemplo, recibe una canasta Indiana y un jugador está, lo típico, mirando al árbitro y ya han sacado y ya están en tu canasta atacando de nuevo. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que Indiana juega a un ritmo muy alto. Decía por aquí, José, esta estadística está muy asociada a 6. No sé si te refieres a los robos o a los puntos al contraataque, pero es que en general cualquier jugador de Oklahoma, de los guards, con Caruso, con Cason Wallace... Pérdidas de balón, dice. Sí, imagino que será eso. Sí, todos. Es que lo bueno que tiene Oklahoma es que salvo los dos hombres grandes, todos son jugadores pequeñitos, muy ágiles, muy rápidos y muy intensos. O sea, tienen muchos cromos en ese sentido para tratar de hacer ese juego durante mucho tiempo. Y sobre todo es un equipo joven, con profundidad de banquillo, con capacidad atlética para aguantar mucho. Minnesota, lo decía por aquí Street, se le va a acabar el factor físico de Minnesota. No estoy tan de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Han jugado solo 10 partidos en total, ¿eh? O sea, vienen bastante frescos. Vale, Edwards es joven, Gobert no es un veteranazo. Puedes decirlo por Conley solo, pero los otros cuatro tienen buena edad. Es un bicho, ¿eh? Y luego en el banquillo te sale Alexander Walker, Di Vincenzo, Nazriz. Yo no lo veo así. Yo tampoco. Yo creo que si pierde Minnesota va a perder por otra cosa, porque no pueda meter canastas o porque de repente tenga un mal momento y no pueda anotar. Lo veo más por esa parte. Pero me refiero al tema de ganar por ese factor. Pero yo no creo que se le. Para mí, entiendo a Stris, pero creo que lo ha especificado mal. Es lo que hemos comentado un poco este mediodía. Para mí, Oklahoma no tiene ninguna debilidad. Aquí tienes a Conley, que es para mí la debilidad defensiva que puedes atacar, pero no los meto en un factor físico per se, porque puedes sustituirlo con Alexander Walker, etcétera, sino que hay un pequeño mismatch que tiene Minnesota que Oklahoma no tiene. Yo lo veo más por ahí. Bueno, iremos viendo. Yo creo que Conley en algún momento puede ser importante para marcar el tempo del partido en ataque. O sea, lo que estamos hablando de las pérdidas. Iremos viendo. Vamos ahora con el porcentaje de rebote. Y los Golden State Warriors era el equipo que mejor porcentaje de rebote tenía, seguido de los New York Knicks, los Denver Nuggets, los Cleveland Cavaliers, los Timberwolves, los Celtics, los Thunder y por último los Pacers, que hay mucha diferencia entre los Knicks y los Pacers. Los Knicks son el segundo que más y los Pacers el equipo que menos. Que de los Knicks hay que decir, si lo comparamos con la semana pasada, había una subida importantísima. La semana pasada era el sexto. O sea, de 3 por abajo al ser el segundo por arriba. Claro, recordar que el porcentaje de rebote al final hace referencia a los rebotes que tú puedes coger. O sea, puede ser que te hayan metido más canastas y que por eso igual no tengas un porcentaje de rebote tan grande, ¿no, Tony? Sí, el porcentaje de rebote al final es igual, elevar a 100 posibilidades de rebote en aro rival y ahí se deslumbra. Quiere decir, tú puedes coger 55 rebotes, pero es que ha habido en aro rival 255. Y puedes coger 2 rebotes y ha habido en el aro rival 3. Entonces tienes mucho más porcentaje cogiendo 2 rebotes que cogiendo 55. Lo pongo siempre extremos para que se entienda mejor. Yo aquí veo la otra clave, en este caso, en la eliminatoria del Este, en el rebote, pero es que ya no son el rebote, los puntos de segunda oportunidad. Knicks ha conseguido 17,7 puntos de segunda oportunidad. Indiana Pacers, 10,2.
Esto en porcentaje de los puntos totales, para Knicks significa un 16,75%, para Pacers el 8,7%. Pero es que esto es en ataque. Si vamos en defensa, lo que han sufrido, Knicks ha cogido el 68,8% del rebote defensivo, Indiana Pacers ha cogido el 66,2%, no está tan distante, pero los puntos en segunda oportunidad ha recibido Knicks 16,8%, 19,4% ha recibido Indiana. Es decir, ¿dónde puede hacer daño Knicks? En el aro rival. Y más si pones Mitchell Robinson, si pones Karl Anthony Towns, si pones, todo luego lo veremos en el individual de hecho, ¿no? Josh Hart, tienes grandísimos rebotadores. Es verdad que Nueva York puede tener mil fallos, pero una cosa que tiene es que ataca el aro rival para el rebote como animales. Y yo creo que ahí puede hacerle daño a Indiana. ¿Sabes qué problema veo? Que Indiana no ha sufrido contra Milwaukee, que tiene a Giannis Antetokounmpo, no ha sufrido contra Mobley y Jarrett Allen, que son dos equipos que a priori son buenos cazando rebotes. No creo que Indiana no necesita, obviamente tiene que mirarlo, pero no creo que le ponga tanto énfasis al tema del rebote cuando has pasado contra Cleveland, que tiene dos torres, y contra Milwaukee, que tiene a uno de los mejores reboteadores de la liga. Pero yo veo más el desequilibrio, más que los interiores, que los pueden controlar porque ya sepan, en los jugadores externos, en los exteriores. Hart. En un Anunoby, en un Hart. Claro, Hart y Anunoby. Son los jugadores que te van a poder volver. Incluso Michael Bridge, que cogió bastante rebote. Oye, mira, me dejas enlazarlo rápido. Esta mañana he escuchado el podcast de los GM. Iker Moreda, da la maldita cara, ¿cómo me puedes poner 1,5 factor X a los Knicks? Con Josh Hart, Mikal y Anunoby, por favor. No, McBride es factor X. Para mí, Josh Hart es factor X y Mikal es factor X. Tienes que ponerles un 5, Iker, en tu Excel maldito. Que eres un poco cagón, ya lo sé. Vamos a pasar finalmente a la última de estas estadísticas globales de equipos, los four factors ofensivos. Minnesota es el equipo con mejor promedio en four factors ofensivos. Después tenemos a Indiana Pacers, New York Knicks, OKC, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors y los pobres Denver Nuggets. Sí, fijaos que aquí, por ejemplo, ya Knicks no sale en negativo, como salía en el rating. Si aquí simplemente hay que hacer para saber el defensivo, digamos, es el ofensivo del rival. Si restamos, además, por ejemplo, Knicks, le restamos lo que ha conseguido Boston, ahí ya queda en positivo, también muy poquita diferencia, 0,08, pero ya queda en positivo, ya no queda en negativo como ocurría en el net rating. Y fijaos, bueno, no sé si Sergio lo tienes ahí a mano lo de la semana pasada, pero al igual Minnesota, muy apretado, la diferencia muy, muy, muy pequeñita, el que más Minnesota 24-51, el que menos Denver 21-76, es decir, demuestra lo que ya decíamos la semana pasada, que al final estas semifinales de conferencia han estado muy igualadas. Incluso la más desigual podía ser a lo mejor, ¿no? La de Minnesota con Golden State o la de Indiana con Cleveland. A nivel de four factors está bastante igualada. No ha sido un descalabro, no ha habido ningún descalabro tipo primera ronda, yo qué sé, Memphis, por ejemplo, ¿no? Sí, no, lo de Minnesota quería comentar la subida que ha tenido. Estaba cuarta con 23,39 hasta primera. Fijaos, Minnesota es que al final domina, es el segundo en eficacia de tiro. Es verdad que es el que tiene más porcentaje de pérdidas. Porcentaje de rebote ofensivo es bueno y el free throw rate tampoco es muy allá. Quiere decir que al final es por el tiro, por lo que sobre todo le sale bastante alto el four factor. Luego Indiana, el mejor en eficacia de tiro, el peor en porcentaje de rebote ofensivo. Cuida bien el balón, 14,5 tan solo de pérdidas. El free throw rate es medio alto, 28,4, y sale el segundo, ¿no? Pero son los dos equipos que han conseguido pasar en 5 su eliminatoria. Pues vamos ya, si queréis, con el mejor quinteto estadístico de esta segunda ronda de los playoffs de la NBA. Así que vamos a empezar con el ratio de asistencias pérdidas, que hemos tenido sorpaso, porque ya sabéis que Tyrese Haliburton era el jugador que siempre lideraba esta clasificación, y ahora tenemos aquí en primera posición a Mike Conley, Tony. Que Mike Conley no estaba ni siquiera la semana pasada en el top. Es que ha sido doble sorpaso, porque también le ha adelantado Jalen Williams. Y, ojo, podréis decir alguno, es que ha metido la baja al mínimo asistencia 5, que ya lo hice la semana pasada. Vale, Mike Conley ha llegado a 5 asistencias, tan solo una pérdida por partido, pues le sale obviamente 5 asistencias por cada pérdida. Pero es que Jalen Williams, aunque lo hubiese mantenido en el 6 asistencias, sí está en 6 asistencias. Y le habría adelantado igualmente, 4,2.
asistencias por cada pérdida de balón. Tyrese Haliburton, tercero, con 7 asistencias, 2 pérdidas de balón, 3,5 le sale. Y ojo, Shea, muy bien en cuanto a distribución de balón. 6,6 asistencias por partido, 2 pérdidas de balón, 3,29. Yo aquí destaco lo que yo creo que ha sido una de las muchas claves que ha habido, ¿no? En la eliminatoria de Oklahoma y Denver, ese último lugar, ya lo dijimos el sábado por la mañana fue, Nikola Jokic, con esas 4,4 pérdidas por partido, que no las ha tenido en toda la temporada regular casi, y que lo que decíamos, esas 5,9 asistencias cuando hemos visto a Jokic promediando más de 10 asistencias prácticamente toda la temporada regular, ¿no? Al final yo creo que eso ha sido una de las claves de tantas que ha habido. Y eso que ha bajado, porque la semana pasada estaba a 5,8 pérdidas, Jokic. Estaba en negativo, además. Es que Jokic, yo creo que hemos visto un nivel bastante bajo respecto a lo que él puede dar en estos playoffs en general, ¿eh? Hemos visto un nivel bastante más bajo respecto al de temporada regular, por ejemplo. Al Jokic humano, iba a decir. Sí. No, el Jokic cyborg. Yo creo que Jokic siempre estaba muy bien condicionado por ese quinteto, que estaba muy bien complementado para sus virtudes como jugador. Y jugase mejor o peor, Mike Malone también lo sabía entender muy bien, lo sabía aprovechar muy bien el mejor nivel de Nikola Jokic. Y ahora a mí me da la impresión de que hemos visto un jugador mucho más individualista, mucho más en contra de la naturaleza que es como jugador de tipo muy altruista, que sabe ver muy bien el juego, que sabe dónde están sus compañeros y que por eso es bueno, ¿no? Sabe cuándo tiene que anotar al poste, cuándo tiene que anotar de 3, cuándo cortar a Aaron Gordon por detrás en el dunker spot para meter el mate, cuándo hacer el 2x2 con Jamal Murray. O sea, él maneja muy bien el partido y es como que se le ha desnaturalizado un poquito en estos playoffs y no le hemos visto una peor versión suya y aún así sigue siendo un grandísimo jugador, evidentemente. Y por cierto, destacar por último esas 7,4 asistencias de Julito Randle. Muy bien, ¿eh? Y además con, 3,6 pérdidas, 2,06 asistencias por cada pérdida. Yo quiero ver aún así, mira, y todo merecimiento, Randle, pero quiero verlo contra Oklahoma. Quiero ver esto contra Oklahoma, porque es otro nivel, ¿eh? Sí. Es que ahí va a estar la eliminatoria, ya lo estamos diciendo. Por parte de Oklahoma, en cómo atacar la defensa en estático de los Timberwolves, ver si Minnesota en algún momento que quiere correr o que se da ese juego de contraataque, y al otro lado, pues las pérdidas de los Wolves. Es que va a estar ahí. Vamos, si queréis, ahora con el porcentaje de tiro de 3. El mejor tirador en esta segunda ronda ha sido Aaron Nesmith, que ha hecho unos muy buenos partidos, 44,8% en tiro de 3, lanzando 5,8 triples por partido. Después tenemos a Anthony Edwards, 44,2%, Buddy Hield, Alex Caruso, Jalen Brunson, OG Anunoby, Peyton Pritchard, Max Strus, Sam Merrill y Michael Bridges. Mucho cambio con la semana pasada, ¿eh? Sí, y además, fijaos que en comparación, ¿no? Por ejemplo, con temporada regular, que cuando empieza, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Que siempre hacemos esto, que salen datos súper disparados, que al final aquí estamos cogiendo 5, 6, 7 partidos en el mayor de los casos. Principio de temporada, con este número de partidos, los tiros son, 50 y pico % de aciertos, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Y fijaos ya cómo se nota, pues eso, ¿no? Que aprietan las defensas y que ya se tira tan fácil, ¿no? Hombre, aquí meritorio, obviamente, por volumen de tiro, pues esos 8,6 triples por partido de Anthony Edwards, anotando el 44,2%. Esto también va a ser clave para Oklahoma en la final de conferencia oeste. También, ojo, Caruso, el factor Caruso, lanzando 5 triples por partido, metiendo 42,9, está muy acertado. Y luego, pues, ¿por qué, por ejemplo, Boston al final no pudo? Igual, 1000 factores, ¿no? Pero fijaos, Pritchard, que ha estado por encima del 40% toda la temporada regular, 36,7%, es verdad que tirando 8,2 triples, y es el más destacado en un equipo que hemos dicho que durante temporada regular era el que más tiraba y el que más anotaba, y que mejor porcentaje tenía y todo. Pues, al final no le ha entrado del todo ese tiro de 3, como esperaba. Yo me quiero detener en Smith. Son casi 6 tiros, 44,8 en tiros de 3. A Knicks, es verdad, con el paso de la serie ha ido mejorando, pero al principio le costaba mucho defender de 3 al principio. Así que hay que tener cuidado ahí, que por cierto Nesmith no estaba ni siquiera en la semana pasada. O sea, yo creo que también lo de Nesmith, eso puede influir, Tony, corrígeme tú, ese gran partido que tuvo Indiana, que lo terminó en el segundo cuarto. No tengo ahora la estadística de ese partido en mano, pero igual Nesmith se ha beneficiado de ese partido, porque que no esté la semana pasada. Y ahora ocurre parecido en primera ronda con Gary Trent.
por ejemplo, ¿no? Con Milwaukee, que en los dos últimos partidos igual se salió en cuanto al tiro de tres y fue de hecho, si no recuerdo mal, fue el que terminó en primera ronda como mejor tirador de tres en volumen, digamos. Vamos con la eficacia de tiro y Evan Mobley es el jugador que lidera la clasificación con un 64,4%, seguido de Tyrese Haliburton, Jonathan Kuminga, Pascal Siakam, Derrick White, Julius Randle, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Peyton Pritchard, Nikola Jokic y Jalen Brunson. Evan Mobley repite, si no me equivoco, respecto a la semana pasada, con ese 64,4%. Es verdad que un partido menos, bueno, por el partido primero. Como primero no repite, ¿eh? No, pero no estaba entre los primeros. Estaba el tercero, el primero estaba Siakam. Cierto, cierto. Y Siakam es el que ha bajado a cuarta posición. Kuminga también se mantiene por arriba. Sí, estaba segundo la semana pasada. Exacto. Este verano Kuminga, insistimos, creo que va a sacar buena tajada. Sí. Y Haliburton, a mí me llama la atención Haliburton. Ha lanzado bastante bien, pese a aquel partido, ¿no? Que decían que se había borrado, ¿qué tal? Oye, 11,4 tiros intentados de campo y 64% de eficacia de tiros. De hecho, Tyrese, a ver, lo de Haliburton también yo creo que influye mucho. La semana pasada no estaba, entonces solo se ha sumado un partido. El quinto partido que tuvo fue... No, se ha sumado 2 o 1. ¿Cuántos fueron? ¿No? 2, perdón, hicimos el análisis con 4. Con 4. Pues solo se ha sumado el quinto partido que estuvo es sensacional. Claro. O sea, que le ha ayudado a subir. Y luego, bueno, Derrick White, por ejemplo, pues igual que yo tenía la sensación, era que metía todo lo que tiraba, pero es verdad que el último, por ejemplo, pues ahí sí que ya se le apagó la luz. Aquí me preocupa que... Dale un momento atrás, Oscar, porfa. Que los Knicks solo tengan a uno y este el último. Vamos a pasar, si queréis, ahora al porcentaje de rebote. Mitchell Robinson es el jugador con mejor porcentaje de rebote de esta segunda ronda de los playoffs, seguido de Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Chet Holmgren. Tony. Pues que dos imágenes se entienden mejor que juntas que si son separadas, ¿no? ¿Qué acaba de decir Sergio ahora mismo? ¿Que le preocupa que solo haya uno en eficacia de tiro? No pasa nada, Sergio, porque tenemos 3 en rebote ofensivo, en rebote. Tenemos a Mitchell Robinson, a Karl Anthony Towns y a Josh Hart cerrando la lista, que es el único equipo que tiene a 3. Entonces, pues por algo es, ¿no? Se fallan más tiros, es verdad que Nueva York juega más a eso, pero lo que hemos hablado antes, yo creo que va a ser una de las claves, el conseguir, el seguir teniendo este acierto en el rebote. Mitchell Robinson está con 18,4% de rebotes, Karl Anthony Towns 17,7%, Josh Hart 10,7%, lo de Josh Hart es bestial. 8 rebotes de media para Mitchell Robinson, 3,8 en ataque, 12,7 de media para Karl Anthony Towns, 3 en ataque, y para Josh Hart, vuelvo a repetir, para mí es el gran mérito, un tío de 1,93, 94, te coja 2,5 rebotes en ataque y 8,3 en total, me parece una auténtica salvajada. Luego, destacar del resto, pues bueno, esa batalla en el oeste que va a haber, por ejemplo, Gobert y Hartenstein, bueno, y Holmgren también. Es que el rebote ahí lo veo más disputado, ¿eh? O sea, ahí va a haber duelo de torres en ese Thunder Timberwolves. Y vamos a pasar a la última gráfica, que es la de el Player Impact Estimated. El mejor jugador en esta segunda ronda ha sido Shai Gilgeous-Alexander con 20,3 puntos de pie, a una distancia bastante considerable del segundo ocasión, Nikola Jokic con 18 puntos de pie. Luego tenemos a Julius Randle, Anthony Edwards, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Evan Mobley, Tyrese Haliburton, Karl Anthony Towns y Jalen Brunson. Y aquí quiero reivindicar un poquito a Shai, que es un jugador que se le mete muchos palos, pero es un tipo muy regular. Anota de una forma muy consistente, muy sencilla, y creo que al final pica piedra todos los días. Es un reloj. Para hacer estos números. Sí, que son casi 30 puntos por partido en playoff. O sea que es, de hecho, si no lo estoy viendo mal, es el segundo máximo anotador después de Donovan Mitchell con sus 34,2 puntos y su 38,1 en uso. Muy por encima. Menos de pie, 6 respecto a Donovan Mitchell. Perdón, de uso, perdón. De uso, son 10 más. Es que estamos hablando que casi la mitad de las posesiones de Cleveland se las acaba jugando Donovan Mitchell. Aquí un poco palito, y me encanta Donovan Mitchell, pero creo que no ha estado. También mérito de Indiana por otro lado y de su defensa. Pero sí, muy meritorio de Shai, y vale que el MVP es a la temporada regular, pero yo creo que si había un poco empate y esto ayuda un poquito a decidir, creo que esto ya lo termina a matar, ¿no? Y en Nikola Jokic, aún así, el segundo mejor jugador en pie, también es verdad que yo creo que se ha visto más solo, sobre todo según ha avanzado la serie, lesión de Aaron Gordon para él en el último, que no está ni al 50%, yo creo. Michael Porter Jr., que ha estado como ha estado también con el hombro.
Yo creo que al final Jokic ha tenido que coger mucha responsabilidad y de ahí que tenga también tanto. Pues no te creas, Tony. En uso Jokic la semana pasada tenía más. 32,7. No, digo en Player Impact Estimated, no digo en uso. Ya, pero es si uso, claro. Lo están usando menos y está teniendo más. Ha subido más en la clasificación. Pero eso voy. Fíjate que Jokic, si te fijas en los números de temporada regular, de hecho lo que siempre lo hemos destacado es, jolín, la de cosas que hace y el poco uso que tiene. Pero Sí, porque sí. le ha fallado esas 5,9 asistencias, que en temporada regular eran 10 o 9 y ahora se ha quedado, pues eso, no ha llegado ni a 6. Es lo que al final le ha penalizado. Pero por el otro lado, el tema del uso, obviamente, al final Haliburton es un jugador que está en 7 asistencias, tiene muchísimo menos uso, solo 19. O Mobley tiene 17,4, pero porque es un jugador que también le impacta mucho el lado defensivo, el tema de tapones, el rebote, etcétera. Pero le ha fallado a Jokic al final, le ha fallado, pues eso, el decorado, digamos, ¿no? El resto de compañeros, que el día que los encontró, pues en el sexto partido, Brown anotaba, Gordon anotaba, todos anotaban, Murray igual, pues ese día se fructificaban esas asistencias y Denver ganaba. El día que no ha encontrado esa conexión, pues es el día que Denver ha perdido. Denver al final, y es lo bueno de Jokic, digamos, o lo que le hace especial, Jokic es el pegamento que une a todos. Pero si el resto no funciona, al final Denver gana como equipo o pierde como equipo. Pues bueno, con esto finalizamos el podcast de estadística avanzada. Hemos hablado bastante de las claves de ambas eliminatorias, sobre todo de la de los Timberwolves contra los Oklahoma City Thunder. Hemos recalcado las pérdidas en el caso de que puede provocar Oklahoma en Minnesota y el mal ataque que puede ejercer Oklahoma en Minnesota en baloncesto estático. Hemos hablado del ritmo de los Indiana Pacers. Sergio ha tocado también el tema de la eficacia de tiro. Y yo creo que con esto pues podemos dar finiquitado el episodio. Bueno, no sé qué queráis decir algo más. Hombre, hay que decir lo importante. Vamos a mojarnos. Vamos a decir cómo van a ser las finales de conferencia. Porque el maldito John Ball lo pone a las 9 de la mañana, lo de el mensaje fijado, yo estoy durmiendo. Y luego hace el podcast y no pude decir Knicks en 7 ante Indiana. Entonces tú dices Knicks en 7, ¿no? Sí, yo digo Knicks en 7 y el Minnesota-Oklahoma digo KC en 6. Vale. ¿Tú, Tony? Knicks en 6. Que ya toca. Y Minnesota en 6. Yo voy a decir con la cabeza. Pacers en 6. Y luego voy a decir Minnesota en 6 también. Tú eres el anti-Adam Silver, ¿eh? Tú quieres la Yo digo lo que pienso que va a pasar. Ojalá pasen los Knicks. Ojalá pasen los Knicks. Pero yo creo que es la final que igual menos visitas tiene. Yo creo que Oklahoma va a perder, que Oklahoma no va a ganar el anillo. Es lo que pienso ahora. Esto puede cambiar y me puede equivocar perfectamente, ¿eh? Y creo que Indiana, la rotación que tiene, el ritmo de partido que te puede imponer, puede sobre todo provocar que los Knicks jueguen muchas malas posesiones. Indiana es un equipo con una gran capacidad de meterte más 20 muy fácilmente, muy fácilmente. Y eso me da miedo por parte de los Knicks. Sí, pero veremos luego lo que pasa. Han demostrado que pueden remontar 20 puntos sí. más de una vez. Sí. Ojalá me equivoque, pero esto es lo que pienso. Yo razono de otra manera, ¿eh? Yo creo que el año pasado con Knicks como estaban, yo también voy fueron a 7. Yo también voy por ahí. Yo creo que este año están todos como están. Y el hambre y la venganza y las 3 últimas que has palmado, que desde el 99 no les ganas. En playoff, digo. Pero eso no vale de nada, Tony, siendo objetivo. Que el año pasado hayas hecho una cosa y ahora hagas otra, el equipo cambia mucho en un año, los dos. Bueno, Indiana no, ha mejorado, el año pasado no ha cambiado nada. Pues eso ha mejorado. Tiene a Mathurin respecto al año pasado, que no te hubiese. Bueno, tiene a Mathurin, que es un buen factor, pero Knicks tiene a Towns, que no lo tenía el año pasado. Y no tienen a Isaiah Jackson porque está roto, que era un buen pivot suplente. Están jugando con Thomas Bryant de pivot suplente. Bueno, ya iremos viendo. Nada, chicos, gracias a todos los que habéis estado por aquí en directo. Gracias a Alberto Streets, a José Le Jaquez, a David Blau, a Uraes y a toda la gente a Píldora, a Julián, que además nos ha regalado una suscripción. Muchas gracias. Y nada, que nos vemos en el siguiente podcast, que será el que publiquemos con Artau Pascual. El miércoles tendréis doble podcast, lo grabaremos el martes en Twitch. A las 7 estaremos en directo en Twitch para grabarlo.
Después, el miércoles por la mañana publicaremos ese podcast y por la tarde tendréis el de los GMs. Así que doble podcast. Y que nada, que ya empiezan mañana las finales de conferencia, que aquí vamos a estar todos los días para contaros lo que suceda. Así que saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Saludos, Sergio, saludos.